Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver ahora el diseño mejorado en la parte visual de esta calculadora que hicimos en el video pasado con botones. El diseño hasta el momento, hasta el momento como está aquí, lo podemos encontrar en este enlace. Vayan a esta dirección y bueno, ahí lo pueden encontrar. Y bien, bueno, vamos a tomar un layout. ¿Cuál vamos a tomar? En este caso el layout que a nosotros nos va a satisfacer más va a ser el form layout que podemos ver en esta parte. Entonces arrastramos y jalamos resultado, segundo valor, primer valor, jalamos los line edit, tenemos todos los line edit, movemos a su lugar, su locación ideal. Y de igual manera agarramos ahora sí un vertical layout y arrastramos todos los botones. De esta forma tenemos una aplicación visual muchísimo mejor que lo que teníamos al inicio del video o que realizamos en el video pasado. Como podemos ver aquí, ya la aplicación es más visual, está mucho mejor acomodada y equilibrada. Entonces guardamos como y nos vamos y listo, lo guardamos como name. Aquí ya lo tengo yo convertido a .py y esto lo hacemos copiando el pedacito de texto que es el conversor por cmd. Y bueno, entonces lo vamos a arrastrar el archivo y ya lo tenemos aquí compilado. Así es como lo vemos. Ahora la parte de la programación, lo que vamos a hacer es que en vez de que llame a calcuv, va a llamar a name. Guardamos y compilamos. Listo, así es como tenemos suma 12 más 34, sumamos 46. La resta es menos 22. Y bueno, si queremos ver la parte de programación, la podemos ver aquí a este lado, en esta parte. Da clic aquí y te va a redireccionar a la parte donde diseñamos toda la programación. Espero que les haya gustado. Pueden visitar el video en el que vamos realizando toda la parte de programación, la lógica de programación. Y bueno, nos vemos en el siguiente.